De hecho, de donde vengo yo, que es la montaña, para nosotros la gente de Buenos Aires eran extranjeros prácticamente. Porque por las diferencias, ¿no es cierto?, de la tierra y del clima, cómo eso va moldeando. Pero también la palabra cólera de cultura tiene que ver con la palabra del culto, de honrar, de adorar. Por eso la fe de un pueblo, de una persona, tiene que ver con la cultura también. Y eso es porque, en el caso nuestro, si somos cristianos, nosotros tenemos una fe y tenemos un modelo de vida y de comportamiento que se manifiesta de manera especial en la vida de Jesucristo, que nosotros tratamos de imitar, y ese modelo de comportamiento, ese modelo de vida, nos ha ido moldeando a lo largo de la historia, de tal manera que nosotros tenemos conciencia de qué cosas son buenas y qué cosas son malas, y son parte de nuestra historia y de nuestra cultura, y que es inseparable. Incluso en nuestros países, hasta las personas que no creen en Dios o que son agnósticas, incluso ellos tienen esos valores que son herencias de esa tradición cristiana, que es indudable, ¿sí? Eso es indudable. Y es por eso que la cuestión de la fe, y eso lo vamos a hablar en un momento, hoy en día está teniendo un ataque gigantesco contra nuestra cultura y nuestro modo de actuar, porque es lo que se busca cambiar y se buscan, en cierta manera, reemplazar todos esos valores por nuevos valores que son totalmente falsos y que van a terminar en algo catastrófico si eso se llega a dar. Pero la cultura también tiene que ver con cultivar la tierra, el culto. Ellos usaban esa palabra para cultivar la tierra, cuando uno araba la tierra, cuando uno plantaba. ¿Y eso qué tiene que ver con la cultura personal de cada uno? Porque los romanos decían que así como nosotros cultivamos la tierra, y cultivar, ¿qué significa? Significa ararla, significa remover, significa plantar una semilla, significa regarla, que le dé sol. Son todas acciones que uno tiene que tomar para que eso dé fruto. Lo mismo tiene que ser uno en la vida personal. Entonces, en la vida personal, así como uno remueve la tierra, uno tiene que sacar las actitudes malas que no le permiten crecer como persona humana. Uno tiene que arrancar las hierbas, ¿sí? Cuando uno planta, por ejemplo. ¿Ustedes plantan a veces o no plantan? ¿Sí? Bueno, cuando uno planta, yo allá en Canadá tengo mi granja y yo planto siempre en el verano. ¿Qué pasa si uno no arranca la hierba que va creciendo? La hierba ahoga la planta porque la tapa del sol, la tapa del calor, y entonces si uno, por ejemplo, planta tomates y lo deja así nomás y nunca le pone la mano, no va a crecer ningún tomate porque van a crecer las hierbas que crecen más rápido y la va a tapar. Entonces uno tiene que ir y arrancar siempre, y que día por medio, cada una semana o 2 veces por semana, y arrancar todas las hierbas que empiezan a salir, porque si no ahogan el fruto. Y lo mismo en la vida de uno. Uno tiene que estar siempre atento a actitudes, tiene que estar atento a ciertas cosas que pueden ser un impedimento para que uno pueda crecer como persona humana, para que uno pueda ser la mejor persona que pueda ser. Y eso es la cultura, cuando uno cultiva la persona. Y entonces ahí van a ver que tiene que ver no solamente con la inteligencia, cultivar la inteligencia, formarse, leer, estudiar, aprender a leer. Pues yo recuerdo que llego a Washington y estando en la universidad trabajábamos con muchos hispanos, con uno ayudaba o ya sea por medio de la iglesia, ¿no es cierto? Un padre me dice si podía dar catecismo, entonces yo empecé a dar confirmación. Y yo daba confirmación a los jóvenes, a los adolescentes y también a los adultos. ¿Y saben qué me sorprendí yo? Yo jamás me lo hubiera imaginado, pero uno cuando empieza a conocer a la gente, ya conoce más su historia, era que la mayoría de los muchachos o gente que venía a hacer la confirmación no sabían leer, ¿cierto? Es una realidad. No sabían leer, no habían aprendido a leer. Ya sea porque muchos jóvenes, por ejemplo, señores que eran salvadoreños, y ahí uno comienza a escuchar las historias de la gente. Yo recuerdo un muchacho, el primero que yo me encontré que no sabía leer, yo le pregunté a Alexander, se llamaba, yo le digo, Alexander, ¿y por qué no fuiste a la escuela? Y él me dijo, porque no había escuela. Y yo le dije, ¿vivías en el campo? Y dijo, no, porque empezó la guerra, cuando tenía 5 años empezó la guerra,
Y ya no hubo más escuela, porque claro, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber escuela cuando están cayendo misiles y se están matando entre todos, ¿no? Durante la época de la guerrilla no había escuela. Entonces el muchacho después terminó en los Estados Unidos y nunca había tenido la oportunidad de aprender a leer. Y así uno se iba encontrando con mucha gente que había vivido en el campo, que había vivido en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en lugares muy alejados, que no sabían leer, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que le dije al padre, padre, está muy bien, dale catecismo, pero esta gente necesita otra cosa, necesita aprender a leer. Y una vez que esa gente aprenda a leer, ahí vamos a poder avanzar mucho más. Si no, usted me da el libro de ahí de catecismo y la pobre gente mira y no entiende nada, ¿no? Entonces, muchas veces uno tiene que, cuando uno tiene que mejorar como persona humana, uno tiene que comenzar a preguntarse. Y ese ejemplo de la lectura me parece que va a servir para explicar esto. Cuando uno se da cuenta de que uno tiene que crecer como persona humana, que uno tiene que crecer en la cultura, uno tiene que empezar siempre por lo más básico, por lo más fundamental. Por lo más fundamental, que es lo más urgente. Porque leer un libro o leer la Biblia, por ejemplo, es muy importante, pero en ese caso particular de esa persona, lo más urgente que era aprender a leer. Después de ahí que uno aprenda a leer, ahí sí puede decidir voy a leer este libro que es mejor que aquel otro, voy a leer la Biblia que es mejor que aquello, ¿no? Pero hay cosas que son más urgentes en la vida, más urgentes. Y muchas veces la gente me pregunta, bueno, yo quiero ser mejor persona, pero ¿por dónde empiezo? Porque uno, ¿no es cierto? ¿Por dónde empiezo? Y uno siempre, no importa la situación en la que se encuentra, si uno tiene muchos estudios o pocos estudios, si es pobre, si es rico, siempre se tiene que hacer la misma pregunta, en mi opinión, que es lo siguiente: ¿qué son aquellas cosas que me están impidiendo ser una mejor persona? ¿Qué son esas cosas? ¿O qué cosas estoy haciendo mal? ¿O qué cosas podría ser mejor? Y saben que todos nosotros capaz que podríamos llegar a perder esa noción y conciencia del bien. Entonces hay muchos jóvenes que hoy en día no saben qué estudiar, hay muchos jóvenes que están perdidos, que no saben qué hacer, pero sin embargo nunca jamás ninguno de nosotros vamos a perder la conciencia de lo que está mal. Y yo le digo a las personas, empiecen por ahí, porque muchos jóvenes hoy en día están perdidos o no saben qué hacer con su vida, no saben qué estudiar, porque tienen muchas otras cosas que solucionar primero. Y si no solucionan todas esas cosas de fondo que son más fundamentales, nunca van a poder ver otra cosa superior. No es como una persona que no sepa leer y me dice, doctor, ¿qué libro me aconseja leer? Yo le voy a decir, aprenda a leer primero. Eso es lo más fundamental. Y después de ahí hablamos. Lo mismo pasa en nuestra vida. Y son cosas importantes que tienen que ver entonces con lo que se llama la cultura. ¿Y por qué les hablo de todo esto? ¿Por qué les estoy hablando de todas estas cuestiones que tienen que ver con esto? Porque ustedes que tienen hijos, que tienen familias, que algunos capaz que ya está grande o algunos son muy jóvenes y se han venido solos, todos ustedes han venido a este país para tener una vida mejor, ¿cierto? Todos hemos venido aquí, yo porque me vine a estudiar también, ¿no? Y vine a estudiar y buscar una educación que capaz que en otro lugar no iba a encontrar. Yo cuando era niño, yo vivía en un lugar en medio de la cordillera de los Andes, en medio de la nada. El lugar donde yo vivía, la provincia se llama San Juan, pero era un lugar tan alejado, tan lejos de todo, de la civilización, que no llegaba la televisión, gracias a Dios. No teníamos televisión. Y la radio solamente llegaba a la noche. Las FM esas no existían, yo ni sabía lo que era una radio FM hasta que me fui a vivir a la ciudad años después. Llegaban esas que era AM, ¿se acuerdan? Que se escuchaba, no se escuchaba igual, ¿no? Y la radio que llegaba a mi pueblo era una radio que venía de Chile. Ni siquiera de Argentina llegaba radio a mi pueblo. ¿Por qué era eso? Porque teníamos montañas tan grandes de este lado que tapaba todas las señales. Entonces había una parte que había dos montañas así, había un poco de espacio y por ahí pasaba. Y era un valle en medio de la cordillera de los Andes, rodeado por las 26 montañas más grandes que existen en el continente americano. O sea, no hay montaña más grande que esa. Si ustedes quieren ver montañas más altas que esas, se tienen que ir al Himalaya. Después de eso son las montañas que rodeaban mi pueblo.
Y ahí, en mi pueblo, yo tengo fotos, de hecho una vuelta la puse en las redes hace mucho tiempo, cuando era el Día del Niño. Yo tengo una foto cuando tenía 2 años y detrás mío tenía un rebaño de 1000 ovejas, cuidando las ovejas. Y cuando uno crece en un lugar así, uno se da cuenta de algo, y es algo que se impone sobre uno mismo, no tiene opción, que es lo que se llama la realidad. La realidad se impone. Porque cuando uno vive una situación así, que uno tiene que cuidar las ovejas del peligro, en ese caso teníamos los pumas, especialmente a la noche, los pumas venían a comer las ovejas, uno tenía que llevar las ovejas a tomar agua, las tenía que llevar a los pastizales, porque si las ovejas no comían, las ovejas se morían, ¿no? Y la oveja es un animal muy delicado también. La oveja no es como los chivos, como las cabras, que es así, se andan por la montaña, comen lo que sea. Las ovejas, y si la oveja se lastima, uno la tiene que cargar. Entonces yo recuerdo cuando iba a la iglesia y escuchaba la parábola del buen pastor, por ejemplo. Yo era niño chiquito y yo tengo recuerdo de eso que a mí me llegaba muy profundo, porque yo sabía lo que decía Jesús. Yo lo entendía, de que el pastor da la vida por sus ovejas. Y cuando, por ejemplo, en la parábola del buen pastor hablaba de que el pastor da la vida por las ovejas, capaz que yo ahora lo pienso ya de grande, la mayoría de la gente de la ciudad, ¿qué piensa dar la vida por las ovejas? La gente piensa que el pastor está dispuesto a morirse, ¿eh? Se muere. También significa eso, obviamente. Pero para mí, que vivía en la montaña y que cuidaba ovejas, para mí dar la vida, ¿saben qué significaba cuando yo escuchaba el Evangelio? Para mí significaba que había que sacrificarse todos los días, de muchas maneras, por esas ovejas. Había que olvidarse a uno mismo, tenía que uno sacrificarse. En el verano tenía que dormir en medio del campo. Entonces recuerdo con mis hermanos dormíamos en medio de los valles, y era una cosa impresionante, porque ahí, en esa parte de la cordillera de los Andes, el cielo es muy limpio, porque es un cielo que no tiene ningún tipo de contaminación de luz. No hay ciudades cercas, están todas lejísimos. Es un territorio donde el aire es seco, y entonces se dan esos dos factores que hacen que uno pueda entonces ver las estrellas como en ningún otro lugar del planeta Tierra. De hecho, según la UNESCO, donde yo me crié, tiene el suelo, la calidad de cielo, más límpido del mundo. Por eso la NASA tiene ahí un observatorio y un telescopio gigantesco. Tiene un telescopio gigante. Y entonces uno, cuando dormía ahí en el campo, en medio de la montaña, es una experiencia única, porque uno es consciente de la inmensidad de las montañas, la inmensidad de los glaciares. Ahí tenemos nieve y hielo todo el año. Y a la noche, ¿qué pasa? Como durante el día hace calor y el sol refleja, entonces los glaciares se contraen y después se expanden. Y cuando los glaciares se expanden, se quiebran. Y cuando los glaciares se quiebran, es un sonido que es como un latigazo. Ustedes imagínense un latigazo que hace y que choca así. Bueno, pero era un ruido que atravesaba los valles. Era una cosa impresionante, majestuosa, porque uno era niño y escuchaba eso y era como que temblaba, le daba miedo la majestuosidad de las montañas, de los glaciares. Y de repente uno veía el cielo, y en el cielo podía contemplar la Vía Láctea y las estrellas y los cometas. Y eso a uno realmente, cuando está en una situación así, le da miedo, porque uno se encuentra ante la realidad del universo. Y estando en las montañas uno se hace muchas preguntas. Por eso la gente de la montaña, aunque no tenga estudios y no tenga escuela, ni títulos, ni nada, es gente que tiene un sentido común muy grande, porque se enfrenta ante la realidad. Y una de las cosas que más me impresiona a mí de la gente de la montaña es que en general hay gente que tiene fe, ¿cierto? Hay gente que tiene fe y hay gente que cree en Dios. ¿Y saben por qué? Mucha gente dirá en la ciudad, hay gente inculta, por eso cree en Dios. Y yo digo, no, es gente que ante esa majestuosidad de las montañas, de los cielos, de las galaxias, es gente que se da cuenta que lo único que puede explicar todo eso es la existencia de Dios. Si no hay Dios, ¿cómo es todo eso? Y era la pregunta que nosotros nos hacíamos de chicos, yo recuerdo. No, todo eso, ¿cómo puede ser que todo eso exista? Es tan gigante que si no existiese Dios,
a eso uno le da miedo, porque al menos el hecho de que existía Dios decía, bueno, eso explica el porqué de la majestuosidad del universo. Y estando viviendo en ese pueblo, en medio de la montaña, mi madre a nosotros nos decía una cosa. Nos decía, cuando ustedes sean grandes, van a ir a estudiar a la universidad. Eso nos decía siempre mi madre. Y nos decía, a mí me decía una cosa que por esas cosas de Dios se cumplió. A mí me decía, cuando seas grande vas a ir a estudiar a Estados Unidos. Yo ni sabía que era Estados Unidos, ¿no? Cuando era chiquito. Y yo le decía, ¿por qué? Y ella me decía, porque en Estados Unidos están las mejores universidades. Hay que ir a estudiar a Estados Unidos. Y resulta que en mi casa, como no teníamos televisión, como no teníamos distracciones más que la realidad de la vida y el jugar y el cuidar las ovejas y muchas otras cosas, nuestros padres lo que siempre nos inculcaban era leer. Teníamos que leer mucho. Había que leer en mi casa. Entonces nos regalaban libros. De hecho, ese era el regalo que yo siempre recibía. Cuando mis padres iban a la ciudad, que había que tomar un bus y había que andar como un camión, como dicen en México, como 4 horas de ida, 4 horas de vuelta, siempre que venía mi mamá o mi papá, saben que nosotros esperábamos un libro. Siempre venían con un libro nuevo. Entonces ese libro lo leíamos y nos íbamos pasando, y cuando ya se nos acababan los libros, si no iban a un viaje y nos traían uno nuevo, había que empezar de vuelta. Siempre hay libros que yo me los leía. Hay un libro que se llama Moby Dick, una novela de un autor de aquí de Estados Unidos. Es una obra muy conocida. Bueno, Moby Dick, yo cuando era niño me lo leí 10 veces, para que se den una idea. Porque como nos quedábamos sin libro, y era un libro que a mí me atrapaba, yo no sé qué tenía ese libro. Ese libro es una historia muy interesante de la realidad del ser humano, pero también es una enciclopedia de las ballenas. Es como una enciclopedia porque habla de las ballenas, los balleneros en un lugar en Massachusetts, en la costa, que fue muy gracioso porque yo apenas llegué a Estados Unidos. ¿Cuál fue el primer lugar que fui a visitar? Me tomé un bus y me fui a ese pueblo porque yo quería ir a conocer dónde era Moby Dick, ¿sí? Y así fue que los libros nos fueron abriendo la cabeza y nos fueron enseñando de niño que hay algo muy grande que es nuestra civilización occidental, que es nuestra tradición, que es el pensamiento, que todas esas cosas, sumadas a la vida de la realidad, del trabajo, de la familia, a uno lo va ayudando y lo va forjando en tratar de ser la mejor persona que puede ser, ¿no? Y entonces así yo, finalmente, para adelantar la historia, llegué a los Estados Unidos cuando tenía 18 años. Entonces ahí me encuentro con la realidad de los hispanos, porque uno también era hispano, habla español, y obviamente que uno apenas llega a este país con la persona que sea de México, de Honduras, de Guatemala, del país que sea. A mí me impresionó el darme cuenta, ¿saben qué? Que todos tenemos la misma cultura. Porque cuando yo me pongo a hablar, y imagínense, yo venía de la montaña, jamás había hablado en mi vida con un mexicano, con un guatemalteco, con un hondureño, y uno se ponía a hablar con esa gente, ¿y qué diferencia había? Yo no notaba ninguna diferencia. Nos entendíamos en el idioma perfectamente. Ahora ustedes no me tienen que preguntar o levantar la mano que qué quiso decir con esta palabra o con aquella otra. Nos entendemos, nos podemos comunicar. Tenemos de fondo la misma cultura, tenemos la misma fe. Y entonces, cuando empezaba a conocer familias y sus historias y sus hijos, y veía que esa gente se venía a Estados Unidos para darle a sus hijos una vida mejor, yo me daba cuenta muchas veces lo que yo decía al principio, que muchas veces las familias le prestaban atención a este aspecto, que es importante obviamente, pero muchas veces se olvidaban de otro aspecto, de la cultura. Y que si realmente no trabajaban en este aspecto, ¿qué iba a pasar con sus hijos? Existía el peligro real de que no iban a tener ese futuro prometido que sus padres querían. Y eso sería algo muy triste, porque tanto sacrificio que hacen los padres, tanto esfuerzo en venir